app de Blackmagic Design ahora ha hecho algo muy interesante, algo que estábamos esperando muchas personas. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? Y es esto. Every picture tells a story. John Vargas captures the glory. With light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. Blackmagic Design lanza una aplicación gratuita para los teléfonos Android. Vamos a hacerlo como debe ser. Blackmagic Design lanza una aplicación gratuita para teléfonos Android. Ahora se van a dar cuenta por qué hago el Android. Blackmagic Design ha lanzado una aplicación gratuita que agrega funciones y controles de película digitales a los teléfonos Samsung Galaxy y los Google Pixel, lo que permite utilizarlos para la producción de película y televisión. Esta aplicación ya estaba para los iPhone. En todos los iPhones se puede utilizar esta aplicación de Blackmagic y es una aplicación gratuita que venía con ellos. Hay teléfonos como unos Xiaomi que hicieron una colaboración y ya tienen esta aplicación internamente. Pero a raíz de eso decidieron abrir la aplicación para los Android, pero no para todos los Android desafortunadamente, sino solamente para los Samsung Galaxy y los Google Pixel. Entonces, en ese sentido, esta aplicación, las personas que tengan Samsung Galaxy podrían bajar esta aplicación. Y ahora hacemos unos matices. Disponible ahora en Google Play de forma gratuita, la Blackmagic Cámara para Android agrega controles de cámara y sistemas operativos que permitan a los usuarios crear el mismo aspecto cinematográfico que ven en las películas de Hollywood. Los usuarios obtienen acceso a la interfaz fácil de usar estándar de Blackmagic y pueden ajustar configuraciones como la velocidad del fotograma, el ángulo de obturación, el balance de blancos, el ISO con un solo toque. Ahorita devolvemos la llamada. Tinte, histograma y niveles de audio, así como histograma, enfoque, Caster Labs me perdí, dice, guías ¿te de encanta el visera y directo? marco. Al deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo se mostrará o ocultará el HUD, mientras que un simple toque de pantalla selecciona el área para el enfoque automático. Los usuarios pueden disparar en relación de aspecto 16 novenos o vertical o con un simple cambio a 16 novenos disponible sosteniendo el teléfono en vertical. La pestaña grabación permite controlar la resolución de video y el formato de grabación. Muy bueno. Incluidos el H264, el H265, que ahorra espacio. Las herramientas de monitoreo profesional incluyen configuración de cebra, eso es interesante, para verificar la exposición, asistencia de enfoque y guías de encuadre, además de controles de opciones de audio con medidores de audio BU y PPM. También hay pestañas para la administración de medios, incluida la carga Blackmagic Cool, la nube de Blackmagic, el chat y el acceso a menús avanzados. Los usuarios también pueden grabar directamente en Blackmagic Call en archivos estándar de la industria de hasta 8K, lo que les permite colaborar en proyectos de DaVinci Resolve con editores de cualquier parte del mundo. No, esto es una locura, esto es buenísimo. El aspecto del chat integrado permite a los miembros del proyecto de Blackmagic Cool hablar sobre temas y compartir rápidamente ideas creativas. Loquísimo todo esto. Todo sin salir de la aplicación. Muy, muy bueno. Los usuarios pueden enviar mensajes rápidamente a editores, asistentes, coloristas, artistas de efectos visuales para hablar sobre la selección de tomas o recibir una actualización sobre el proyecto. Todos los participantes de este proyecto pueden ver el mensaje y responder instantáneamente, manteniéndose así en contacto con otros miembros del proyecto sin salir de la aplicación y perderse un momento crítico. Los usuarios también pueden grabar en su teléfono y transferir clic a una computadora, liberar espacio de almacenamiento valioso. Esto es toda una locura. Ahora, esta locura tiene su punto malo. Todo esto, que es muy parecido a lo que nosotros teníamos con Filmi Pro,
No sé si ustedes la conocen, es una aplicación que también era muy, muy recomendada para manejar nuestras cámaras de los celulares como una cámara profesional. Esta aplicación de Filmic Pro tenía una versión gratuita y si tú querías podías ir mejorando esa versión comprando algunas cosas, desbloqueando algunas funciones y eso venía funcionando muy bien. Era una aplicación muy buena, pero esa aplicación de Filmic Pro resulta que hace un tiempo se volvió de pago y las personas, a pesar de que ya habían comprado complementos para la aplicación, ya la aplicación no los deja entrar. Bueno, sí los deja entrar, los deja grabar, pero no les deja sacar el material porque tienes que pagar, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Ahora, esta aplicación de Blackmagic, todo lo que dice es una cosa loca. Mejor dicho, eso es lo último. Pero lo que no te dicen es que solamente es para algunos Galaxy y no es para todos los Galaxy. Es solo para los Galaxy de la línea S. De acuerdo a lo que estuvimos leyendo de la S22 hacia acá, porque tampoco es para todos los S. Y para los teléfonos de Google Pixel, eso viene integrada. O sea, en eso funcionan todos. Pero si quieres tener todas estas maravillas de esta aplicación de Blackmagic, necesitas tener un Galaxy. O necesitas tener un iPhone. O necesitas un Google Pixel. Y todos estos teléfonos son muy costosos. Ahora, ¿que es una aplicación muy buena? Sí. ¿Es una aplicación excelente? Sí. Pero tampoco es una aplicación que sea totalmente indispensable para que nosotros sin esa aplicación no podamos tener unas grabaciones buenas. Una aplicación más, sí deberían de optimizarla para los demás teléfonos Android. No sé ustedes qué opinan, yo creo que sí debería de ser para todos los teléfonos Android y no solamente para algunos pocos teléfonos. Espero que me dejen en la cajita de comentarios si ustedes están de acuerdo de que esta aplicación solamente sea para los Samsung Galaxy S, para los iPhone y para los Google Pixel y que los demás teléfonos sean catalogados de teléfonos mediocres que no merecen esta aplicación. De pronto hacer una aplicación un poquito más liviana, sin tanta cosa, para los teléfonos que podríamos catalogar de normales. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en la cajita de comentarios. Sí, de pronto soy un resentido. No importa, para eso estamos acá. Y espero que les haya gustado este directo. No se les olvide comentar, darle like a este directo. Vamos a estar haciendo estos directos constantemente. La idea es programar un directo, el próximo directo para el viernes, si Dios lo permite. Muchísimas gracias a todas las personas que han interactuado conmigo a través del chat. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Si no, ok, Geraldine está por acá. Fondos y Fondos Med, muchísimas gracias. Rocío Pardolu 1979, excelente fotógrafo de boudoir, excelente, un saludo. Y acá en el directo no tenemos más. Por aquí tenemos más personas que se han unido a nuestro directo. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, podemos dar por terminado este directo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarme en esta mañana, que ha sido una mañana bastante interesante, con muchísimas noticias. Y como siempre les digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.